Veamos, te dicen lo siguiente. Diseña la descomposición en dos dimensiones del cubo. Nada más, ¿ah? Del cubo. Por eso me centro en el cubo. Cuando hablan de dos dimensiones, mis estimados jóvenes, ¿ya? Se refiere a figuras geométricas planas, como por ejemplo, ¿quién? El cuadrado, como por ejemplo, ¿quién? El triángulo, como por ejemplo, ¿quién? El pentágono. Esas son figuras en dos dimensiones, que tienen solamente largo y ancho, en este caso. Entonces, ustedes deben entender que este cubo está en tres dimensiones. Un cubo es un objeto que tú puedes tocar. Por ejemplo, esos cubos de rugby, ¿no? Para armar de colores es. Entonces, lo que te dicen que ese cubo de tres dimensiones tú lo lleves a uno de dos dimensiones. Recuerda, este cubo está formado por cuadrados. Es como una caja grandota, está formado por cuadrados. ¿Por cuántos cuadrados estaría formado ese cubo? Por 6 cuadrados en este caso. 4 a los costados, uno arriba y uno abajo. Entonces, voy a dibujar 6 cuadrados. Comienzo con un cuadrado. Necesito 6 en una figura dimensional. Ahí dirían 2, por ejemplo. Es como si la caja la estuvieras abriendo, la estuvieras estirando. Y esta figura ya la has visto en algún momento en tu primaria. 3, por ejemplo. Por este lado 4. Por este lado 5. Ya, y necesito 6, habíamos dicho, 6 caras. Me falta uno, ¿no? Ahí hay 5. La puedes colocar acá abajo, la puedes colocar acá arriba, porque la figura no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Lo voy a colocar en este caso aquí al costado yo. Listo. Y esa sería mi figura o mi descomposición del cubo en dos dimensiones. Me quedaría como que si observan bien, les quedaría algo así. Como dos, un rectángulo a este lado. Vamos a pintarlo de un solo color, por ejemplo, para que lo vean mejor. Eso sería como un rectángulo, mucho más grande en este caso, y acá sería otro rectángulo un poco más pequeño. Por ejemplo, ahí vamos a pintarlo de este color. Y vamos a bajarle un poquito el color, obviamente. Entonces se estaría quedando de esta manera, como si fuera una cruz en este caso. Y esas son las figuras en dos dimensiones. Ya has hecho la descomposición en dos dimensiones. Nada más, eso es sencillo, formando puros cuadrados. Luego te preguntan cuál es el volumen de esta gráfica. Para hallar el volumen de este cubo, donde es un círculo hueco, porque es como un portalapicero, es donde vas a meter el lapicero, ¿no? En ese hueco de ahí vas a meter un lapicero, se debe tener lo siguiente. Vamos a hacerlo en dos pasos. Primer paso, segundo paso. A ver, vamos a ver si me responde este círculo. Este cilindro no me quiere responder. Esto de acá ya lo tienes. La uno sería rápidamente es la descomposición. Ya, la 2. A ver. Para el número 2 vamos a hacer un poco más grande. Para el número 2 necesitas conocer lo siguiente. Te piden el volumen de la figura. Entonces tú vas a hacer para el número 2 el volumen, V de volumen del cubo. Volumen del cubo. Y al volumen del cubo le vamos a restar. Le voy a quitar el volumen del cilindro. Así se calcula el volumen del cubo y el volumen del cilindro. Para hacer esto, tú debes conocer cuál es la propiedad o la fórmula de cada uno de ellos. El volumen del cubo se calcula la arista, es decir, el valor de la o del lado al cubo. Nada más, ese es el volumen del cubo, eso es sencillo. El volumen del cilindro se calcula pi por radio al cuadrado por la altura. Así se calcula el volumen del cilindro. Entonces, hay que recordar también que pi vale ¿cuánto? 3,14. Comenzamos. La arista en el cubo es el lado. En este caso, ¿cuánto vale el lado del cubo? ¿Esto vale cuánto? Vale 4. O sea, A vale 4. La arista vale 4. Entonces, el volumen del cubo, ¿cuánto va a ser? La formulita dice que es A al cubo. O sea, sería 4. ¿A qué número? Al cubo. Porque la arista vale 4. 4 al cubo, 64. Listo. 64. Menos, porque es lo que estamos aplicando. Vamos a aplicar la fórmula del menos. 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 Vamos a ir al volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi, que ya sabes que vale 3,14. Le ponemos su valor, sería 3,14. Vamos a ponerlo acá abajo de una vez, creo. Sería 3,14 multiplicado por el radio.
¿Cuánto es el radio? Dices tú, no sabes. Sencillo, miren. El cilindro coincide con todo esto. Este es el cilindro, ¿no? Esto es 4. Entonces, de aquí hasta acá también, ¿cuánto va a ser? 4. Esa línea también va a ser 4. El radio es la mitad de esa línea, la mitad del diámetro. La mitad. Entonces, el radio es de aquí hasta acá nomás, la mitad. Entonces, ese es el radio. ¿El radio vale cuánto? Vale 2, porque es la mitad. La altura del cilindro es una línea que va desde acá arriba hasta aquí abajo. Esa línea. Como es un cubo es una caja perfecta, un cubo todos los lados son iguales. Si este de acá mide 4, significa que de acá también mide 4. Es decir, la altura del cubo también sería 4. Perdón, la altura del cilindro también sería 4. Ese es h, la altura del cilindro. Y es cosa de reemplazar en la fórmula. Pi 3,14, ya lo tenemos. El radio ¿cuánto es? El radio es 2. ¿A qué número dice la formulita? Al cuadrado. ¿Multiplicado por quién? Por la altura. En este caso, ¿la altura cuánto vale? Mi problema. La altura vale 4. Y es cosa de calcular esta operación. Entonces tú rápidamente sacas la calculadora, porque no me gusta multiplicar con decimales, o tal vez sí. Vamos a ver, para saber cuánto sale. Entonces sería 3,14 por... Dice 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Por, nuevamente, 4. 50, 24. Todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, cuando le he multiplicado me salió 50,24. Listo. Y ahora, para concluir, la número 2 sería simplemente, ¿qué crees? La resta, pues, ¿no? 64, pongo 65. 64 menos 50,24. ¿Cuánto sale? 13,76. Entonces la respuesta sería, la ERPTA sería, el volumen de ese portavasos, no, ¿qué es? Portalapicero, ¿no? El volumen del portalapicero, es 13,76 centímetros, por si acaso centímetros, al cuadrado. ¿Cuál cuadrado? Estamos hablando de volumen. El volumen es al cubo. ¿Sí? Ese es en la número 2. Sencillo, se acabó. Antes de acabar, me olvidaba. Hay que agregarle acá. No olvidemos que cada lado vale ¿cuánto? 4. Entonces acá valdría, miren, 4. Oye, vamos a escribirle. Acá también sería 4. Oye, no me deja escribir. Voy a ser un poco más grande, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, acá, ¿qué número sería? También sería 4. Acá también 4. Porque cada lado está descomponiendo los cuadraditos. Este también, por ejemplo, valdría 4, 4, 4, 4, 4. Y cada lado valdría 4, ¿no? Cada uno de los lados de esa figura del cuadrado valdría 4 centímetros. Porque todos los cuadrados están valiendo eso. Muy bien, eso sería las dos, o el reto, ¿no?, del día de hoy.